Capítulo 5. El mix de la vida. Durante gran parte de mi adolescencia, antes de decidirme por estudiar y formarme en una carrera humanística, pensaba como primera opción algo referido a lo numérico, específicamente el área contable. Elegí mi colegio secundario basado en una idea clara: quería ser contador. Por suerte, a medida que crecí y transité esa adolescencia, empecé a chocar mucho con lo contable. Me costaba y desistí de esa opción como carrera. Otra alternativa era estudiar maestro de nivel inicial, pero en esa época, 2003, no había ningún varón que estudiara eso en mi pueblo, lo que motivó que esa opción se tornara inviable para mí. Además, era muy malo con todo aquello que se refiera a trabajos de motricidad fina. Otra opción era formarme y ser profesor de educación física, pero en ese momento la manera de estudiarlo era un instituto cuyo ingreso implicaba un examen práctico muy exigente y dudaba de poder pasarlo. Así fue como, sin saber qué hacer, una voz mágica para mí, alguien que ocupaba un lugar central en mi vida en ese momento y que hoy sigue siendo muy importante de otra forma, me dijo: ¿por qué no estudias psicología? La verdad, no tenía ni idea qué era eso de ser psicólogo. Estaba a 1 año y medio de terminar el secundario. No sabía qué hacer, no pensaba mucho más que en el último año de colegio y todas las jodas que se venían. Pero ese comentario fue como una semillita que cayó en mi cabeza y empezó a crecer. Desde ese día, no pude dejar de pensar en la psicología. Comencé a investigar, leer, buscar libros. Empecé a saber qué significaba hablar de psicología. Acudí a una psicóloga. Nunca había ido y quería ayuda para transitar ese momento crítico, ese proceso de búsqueda. También necesitaba saber qué y cómo era eso de ser psicólogo. Algo me generaba mucha curiosidad. Iba contento a hacerle preguntas, me prestaba libros referidos al tema. Las sesiones eran más de escucha. Me la pasaba intentando que me contara cosas ella, que me dijera qué era esa profesión y por qué ella la había elegido. Después de 3 meses, y con la parte de mi objetivo cumplido, les dije a mis padres que iba a estudiar psicología y que no me paguen más terapia. No quería ir más. Mis dudas sobre la carrera estaban despejadas. Fue así como de querer ser contador pasé a ser psicólogo. Comencé mi formación en el CBC, me crucé con matemáticas. Nadie entendía qué hacía ahí esa materia. Todos pensábamos que era una de las maneras de filtrar y achicar el número de ingresantes en una carrera cada vez más elegida. Y volví así a cruzarme con los números. Más tarde, cuando rendí estadística en tercer año, nadie comprendía tampoco qué hacía esa materia. La cátedra se defendía diciendo: si alguno de ustedes planea ser investigador, le va a servir saber esto. Por algún motivo, ese interés por lo cuantificable, por lo numérico, se mantiene. En una carrera o profesión donde repetidas veces escucho: en psicología, 2 más 2 no siempre es 4, y donde lo numérico parece ser demasiado recto o exacto, yo sí uso los números, y los uso mucho. Mi mirada de la vida está marcada por 2 grandes factores: lo humano y lo cuantificable. Es por eso que, como ejercicio principal, propongo que imaginen una situación lúdica: el armado de un falso Excel, cuadro de columnas. Deberá contar con un mínimo de 4 columnas y un máximo de 8. A cada una se le pondrá un nombre, título, que expresará un factor clave en la propia vida: familia, trabajo, pareja, hobbies, etc. Una vez conformado la cantidad de columnas necesaria, se coloca en cada una de ellas un porcentaje. Siempre es necesario que el valor final sume 100%. Es aquí donde el juego se pone interesante. Es posible hacer 2 juegos iguales para empezar. Uno que refiere al porcentaje real y otro al que cada uno considera ideal. Ejemplo, en el factor familia solo se puede ocupar el 15% cuando el ideal resultaría asignarle el 25%. Una aclaración importante: la conformación del porcentaje es algo absolutamente personal. Hablo de juego en sentido metafórico, porque al referirnos en muchos casos a emociones, sentimientos o energía, no podemos encontrar una manera cuantificable de medirlo. Entonces el número que se use es algo que va a estar regido por la percepción o interpretación de cada uno. Al proponer porcentajes posibles, se trata de porcentaje de mí, porque es esto lo que invito a pensar. No un porcentaje de tiempo, ni de ganas, ni de nada puntual, sino un número que exprese la suma de todos esos porcentajes. Es decir, el número final es la suma de los valores determinados para tiempo, energía, ganas. Colocados los porcentajes, la representación numérica expresa cómo está ocupada nuestra vida desde la percepción propia. También permite evaluar la distribución entre los porcentajes reales y los ideales.
Es aquí donde pueden aparecer diferencias, cuando el porcentaje real es menor al ideal o viceversa. Lo primero que se evalúa entonces es cómo son las cosas y cómo a uno le gustaría que fueran. Cómo se ocupa el tiempo, las ganas, la energía y cómo se cree que sería mejor hacerlo. Todo basado simplemente en la percepción y el sentir personal. Con esto terminado, hay un trabajo personal hecho que muestra a uno mismo cómo se percibe la propia vida en un momento determinado. Los números van a ayudar a pensar entonces algunas cuestiones. La primera de ellas es cuáles son las áreas o factores que organizan la vida de cada uno. Para eso, las columnas iniciales. Agrupar en 4 o a 8 columnas una vida puede no ser algo sencillo y puede llevar a pensar en cómo está compuesta. Si está bien, si no está bien, qué falta o qué sobra. La segunda cosa que se puede ver es cómo se distribuye un valor porcentual en cada una de las columnas. Se empiezan a colocar porcentajes y nuevamente depende de la percepción propia qué número se coloca, cuál es real, cuál es ideal, qué sensación produce ver esos números, cuáles producen conformidad, qué porcentaje se quiere modificar. También permite observar la combinación, cómo un área de la vida influye sobre otra. Si una abarca el 5%, quiere decir que tuvo que sacarse ese porcentaje de otra. Si además de colocar números en columnas se realizan gráficos, el ejercicio se hace cada vez más visualizable. Eso es lo más importante de este juego, visualizar. Verse. Cuando se ven las cosas, no queda otra alternativa que decidir qué hacer con ellas. Si todos los números colocados en el juego están basados en la percepción propia y el resultado no es agradable, se debe trabajar en ello para modificar aquellos factores que mejorarán los números. Con este pequeño juego, gráfico, visual, muestro mi forma de ver la vida. La divido en factores importantes y elijo cuánto dar en cada uno. De manera consciente, esto resulta fácil de pensar, pero aquí viene la trampa. Muchas veces se eligen factores que condicionan los porcentajes directa o indirectamente sin ser conscientes de hacerlo. Quien quiere bajar de peso deberá disminuir el consumo de algunos alimentos o compensar ese consumo con un entrenamiento fuerte que le permita quemar calorías. Pero si para entrenar necesita tiempo, sin querer se elige una combinación que afecta a otro factor y habrá que tenerlo en cuenta. Entonces, ya no es tan simple de pensar solo en alimentos y entrenamiento, sino pensar en alimentos, entrenamiento y tiempo. Si se elige usar alimentos bajos en calorías, se gastará más dinero porque lo light muchas veces es más caro. Para llevar adelante esta elección, deberá considerar el factor dinero. Cada vivencia está formada por la combinación de muchos factores y una elección puede afectar directa o indirectamente otros aspectos de nuestra vida. Es por eso que si se piensa en la estructura de columnas y porcentajes, poner más en una implica sacar a otras. Nunca una decisión o una elección está basada en un único factor. Se puede ver una sola esfera, pero seguramente implique, ocupe o toque a otros ámbitos. Se debe pensar en las propias acciones, no separadas de los demás, sino como una combinación de los factores. Hay una frase que está entre las más importantes y claras que escuché y que uso. Todo cambio trae pérdida. Una elección es un cambio. Implica modificar una situación dada y esa circunstancia produce pérdida. Cuando la uso, muchos me interpelan con una rápida contestación. Nadie quiere perder. Y es cierto, perder nadie quiere. Pero, si es perdiendo como logramos ganar algo mejor, en ese caso sí se elige perder. Por eso es primordial ser consciente de la forma en que se combinan los aspectos importantes de la propia vida, tanto los factores como los porcentajes, partiendo de una idea: siempre se va a perder algo. Aunque suene negativo, es una afirmación que me gusta pensar: no se puede ganar sin perder. Si lo que se gana es más importante que lo que se pierde, el camino es correcto. Ser necio y negarse a perder algo lleva a no poder ganar nada. Si no se pierde, no se gana. Es como un empate 0-0 y nadie sale campeón obteniendo ese resultado todos los partidos. El que no arriesga, no gana, dice el tango, y es en el riesgo donde aparece la opción de perder. Se pone en juego algo que se posee por otras cosas que se quiere tener. Se pierde acá, pero se gana allá. Es por eso que cuanta más conciencia haya en la combinación de factores y porcentajes, más claro será lo que se pierde y lo que se gana. La percepción que propongo está basada en entender la pérdida como una condición para ganar. Si se logra comprenderlo así, se puede mejorar los porcentajes. Si para darle más tiempo a la familia es necesario restárselo al trabajo, se entenderán las opciones que eso trae aparejadas. Se trabaja menos, se gana menos dinero.
En la empresa en la que alguien está, se trabaja una cierta cantidad de horas. No se puede trabajar menos tiempo en ese lugar. Tener un cargo jerárquico será posible solo si se trabaja la cantidad de horas. 3 opciones simples que aparecen si se elige una combinación diferente en tiempo. Se necesita más tiempo para poner en un lugar deseado, la familia, pero eso implica sus consecuencias. Perder la chance de seguir en esa empresa, tener menos dinero, resignar la chance de ascender laboralmente. Por eso, el centro de todo es ser consciente de las elecciones. Ser quien elige lo que se cree que hará ganar más entre las opciones posibles y sabiendo al mismo tiempo lo que se va a perder. La forma de la vida, entonces, es ser consciente y hacerse cargo. Cuando esto sucede, se ejerce la responsabilidad. Se es parte activa en lo que pasa en la propia vida. Si no se asume esta postura, las cosas suceden y no se tiene mucho que ver en ellas. Se puede pensar que el resultado de lo que pasa es producto de la suerte, pero no se puede ubicar a uno mismo como responsable o parte activa de lo que sucedió. En esta idea que propongo, se puede pensar en los deportistas de élite, aquellos que se toman un instante más en el momento de mayor presión, en el cual deben tomar la decisión que define una competencia. Cuando más presión se siente por tomar una decisión, los caminos parecen cerrarse. Ninguna combinación resulta ser lo suficientemente buena como para mover, activar o accionar. Pero como los mejores deportistas, debe existir la capacidad de tomarse un segundo más, de ver una chance antes no percibida. No encerrarse en aquellas opciones que no son buenas, sino crear una combinación mejor. Evaluar cada uno de los factores que aparecen, lo que se gana, lo que se pierde y a uno mismo como parte activa de eso. Buscar esa combinación que sirva para accionar y salir del lugar en el que se está. Ser quienes protagonizan la jugada que define quién se lleva el trofeo. Por eso, ser consciente ayuda en el proceso de evaluación o análisis, y hacerse cargo, ser responsables o ser una parte activa de lo que pasa, permite elegir sabiendo que se pierde, que se gana, que se quiere.